Y en esta mañana vamos a ver cuáles son las cualidades de un adorador. ¿Qué implicará realmente? Habría que preguntarnos qué implica exactamente adorar a Dios en espíritu y en verdad. Desde tiempos muy antiguos, las generaciones han estado involucradas con algún tipo de adoración. La adoración siempre ha sido un misterio en todas las generaciones, a tal punto que algunos han llegado incluso a sacrificar vidas humanas por hacer adoración en las diferentes culturas y diferentes movimientos y corrientes religiosas. En todas las iglesias y todos los idiomas se habla de adoración. Cada uno levanta su propia bandera, proclamando a los cuatro vientos que ellos tienen la verdadera adoración. Muchos indican eso, nosotros somos los verdaderos adoradores. Y otro grupo dice, no, nosotros tenemos la verdadera adoración. La adoración es uno de los temas más grandes que nos tiene la palabra de Dios. Tiene tal importancia que Jesús enseñó que el Padre anda buscando a los verdaderos adoradores. Para entender la naturaleza de la adoración, debemos plantearnos varias preguntas. ¿Qué realmente es adoración? ¿Cómo hay que adorar? ¿Quiénes pueden adorar? ¿Dónde podemos aprender la verdadera adoración? Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Eso es lo que decía la palabra de Dios. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dijo nuestro Señor Jesucristo en este versículo que hemos tomado de Juan 4, 23, 24. Una de las cualidades más importantes de la adoración es ser obediente. La adoración comienza con la obediencia. Por lo tanto, un adorador debe ser obediente. La primera vez que se menciona adoración en la Biblia es precisamente en Génesis 22:5. Abraham nos da un ejemplo cuando Dios le dice que sacrifique a su propio hijo. Abraham dijo a sus siervos, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Esta es la primera vez que se ve el término adoración en la Biblia. En este pasaje, Abraham no solo estaba mostrando su fe, sino también su obediencia. Y como vemos, se relaciona la obediencia con la adoración. Si no hay obediencia, no habrá una verdadera adoración. Entonces la pregunta sería acá, ¿soy obediente a Dios? Quizás muchas veces decimos, nosotros somos los verdaderos adoradores, esta es la verdadera adoración. Oh, voy a adorar a Dios, estoy yendo a adorar a Dios, pero ¿estaré siendo obediente? Esa es una cualidad que debemos cumplir. La segunda cualidad es ser íntegro. Íntegro es una palabra muy interesante, una palabra que pues nos hace pensar bastante y significa que está intacto y que no ha sido tocado o alcanzado por algún mal. La integridad es sinónimo de honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina. Integridad es hacer lo correcto, por las razones correctas, del modo correcto. Qué interesante. Hasta parece un trabalenguas, pero eso es integridad. En Salmos 15:3 nos dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que da en integridad y hace justicia,
y habla verdad en su corazón. En otra versión dice el de limpio corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, para ser agradables a Dios y poder estar en su tabernáculo, debemos ser íntegros. Antes sabía que cuando en la época antigua, antes de la venida de Jesús, el sacerdote entraba en el tabernáculo santo y él llevaba todas las peticiones del pueblo. Solo el sacerdote, una sola vez, entraba al templo y entraba hasta el fondo. Estamos hablando del tabernáculo. Y tenía que ser una persona totalmente íntegra, porque si él entraba con pecado, si él entraba teniendo algún pequeño error, porque sabemos que la palabra de Dios dice que no hay pecado ni grande ni pequeño, dice que cuando entraba impuro en este caso, pues moría inmediatamente. Estaba tratando de engañar a Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra y después de ofrendar su vida por nosotros, él resucitó. Y dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó, se partió en dos. Esa simbología nos hace ver de que ahora todos podemos entrar al templo, todos podemos acercarnos a su altar, todos podemos hacer nuestras peticiones. Pero una situación bien importante es lo que no ha cambiado desde aquella época, desde aquellos siglos hasta el día de hoy, es que el que se acerca a su tabernáculo, el que se acerca a su altar, debe ser íntegro. ¿Cuánta integridad guardamos nosotros? En un mundo que es tan difícil, en un mundo lleno de tentaciones, lleno de pecado, con situaciones de que muchos piensan de que se está haciendo bien. No, es que ya los tiempos han cambiado. No, es que ahora la tecnología y muchas situaciones dejando de lado la integridad. La integridad nunca ha dejado de ser. Podremos estar muy actualizados, podrá haber muchos cambios en el mundo, pero sin embargo, Dios nos pide que para adorarle seamos íntegros. Esa es una característica del verdadero adorador. Una tercera característica es que tiene fe, la fe. En Hebreos 11:6, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que buscan. Para ser un verdadero adorador se tiene que tener fe. Es una situación muy importante, una característica, una cualidad muy importante, tener fe en nuestro Señor, guardar bastante la fe, porque sin fe, pues no podemos hacer nada. Por fe nosotros creemos en todo lo que dice la palabra de Dios. Por fe nosotros sabemos que Dios está a nuestro lado. Por fe sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros. Por fe sabemos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Esa fe tiene que estar viva, ayer, hoy, mañana y siempre, porque esa fe es una de las características del verdadero adorador. Nosotros los jóvenes siempre estamos con la adoración, todo el tiempo estamos con la guitarra, estamos con nuestros instrumentos, estamos con nuestras voces, estamos adorando al Señor con la tecnología, con toda la bendición que Dios nos ha dado. Así que es importante tener bastante fe y no olvidar aquello. Una cuarta característica es la humildad. Como hijos y escogidos de Dios, debemos ser humildes. En Colosenses 3:12 nos dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. En Marcos 9:35, Jesús nos da un consejo de ser humildes. Cuando les dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.
Y 1 Pedro 3:8 nos dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. En esta versión de la Biblia nos explica en forma más clara, con palabras más sencillas, para que podamos entender lo que es la humildad. Nuestro Señor Jesucristo, en toda su investidura de ser el Hijo de Dios, de ser Dios mismo, venido a la tierra, fue humilde. Y fue humilde hasta morir, y en una muerte ignominiosa, la que es la muerte de cruz. Una muerte terrible que solamente recibían los peores ladrones, asesinos, todo lo que es peor. Pero sin embargo, él fue humilde hasta el último. Cuando estaba en juicio, se le decía muchas cosas. Se le preguntaba, ¿eres tú el Hijo de Dios? A ver, haz esto. A ver, haz milagros si eres Dios. Pero él en toda su humildad simplemente callaba. Y lo único que decía era, si Poncio Pilato le había preguntado si eres el Hijo de Dios, él simplemente decía, tú lo has dicho, nada más. Simplemente eso. Pero él no decía, bueno, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, sí, les daré una prueba. Pero no. Él se humilló, fue humilde hasta morir en aquella cruz del Calvario y dar su vida por cada uno de nosotros. Esa es una verdadera adoración. El Hijo de Dios fue humilde, fue obediente, obedeció a su Padre al poder estar entre nosotros y sufrir todo lo que sufrimos los seres humanos y aún mucho más él. Fue íntegro porque cumplió todo. Nunca pecó. Fue el hombre más santo, así en su caminar en la tierra. Y fue humilde hasta el último momento. Y una quinta cualidad de la verdadera adoración, o del adorador en este caso, es vivir en santidad. En Hebreos 11:14 nos dice, busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, un adorador debe vivir en santidad. En 2 Timoteo 1:9 nos dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Dios nos ha llamado a vivir una vida en santidad. Los verdaderos adoradores buscan ser santos. No es imposible, quizás un poco difícil, pero no imposible. Pues la Biblia nos dice en 1 Pedro 1:16, sean santos porque yo soy santo. Así que un adorador debe vivir en santidad. Si nosotros cumplimos las cuatro cualidades anteriores, esta quinta cualidad saldrá casi por naturaleza. Porque al ser obedientes, al tener mucha fe, al ser íntegros y al ser humildes, estaremos aprendiendo a la santidad, a vivir en santidad. Santidad no quiere decir que todo el tiempo estemos con estemos todo el tiempo, como dicen otros, rezando. No es eso. Sino la santidad es cumplir todos los preceptos que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Cumplir su palabra, cumplir la gran comisión, caminar en las huellas de nuestro Señor Jesucristo, mostrar amor hacia nuestros prójimos, ser humildes, ser íntegros, tener bastante fe, hará que nosotros seamos verdaderos adoradores, que es lo que el Señor nos pide y nos demanda en esta mañana. Aún en este mundo con tantos peligros, aún en este mundo con tanta situación, especialmente, como les decía en un principio, nosotros los jóvenes, todos los días de nuestra vida vamos batallando con las pruebas que se nos pone enfrente. A veces hay amigos que se burlan porque uno es cristiano y nos ponen apodos, y entre jóvenes, pues, la lengua se va
no tenemos quizás esa situación de podernos reprimir. Entonces se burlan de nosotros. Y nosotros como jóvenes tenemos que responder con esa integridad y con esa humildad. Y el Señor pondrá las palabras sabias en nosotros. El Señor pondrá las actitudes sabias en nosotros. Y mañana, aquel joven, aquella señorita que estuvo quizás ofendiéndonos de alguna manera, el día de mañana se convertirá en otro adorador o adoradora y estará junto con nosotros alabando al Señor. Porque todo esto, todas estas cualidades para ser verdaderos adoradores, simplemente son el testimonio personal que cada uno de nosotros debemos dar a nuestro Señor y debemos dar de Él como embajadores de Cristo, ser sus testigos en esta tierra. Y ese testimonio lo daremos con esta verdadera adoración y así muchos adoradores vendrán a los pies de Cristo. Que el Señor les bendiga en esta mañana y quiero pedirles que inclinemos nuestros rostros y vamos a dirigirnos a Dios en oración en este momento.